Evidentemente la demanda del seminario es bastante más fuerte que otro tipo de estudios. Tenemos 29 clases y media hora aproximadamente, o sea que vamos a tardar un tiempo en terminarlo, porque es un material bastante denso, porque son 39 libros los que tiene el Antiguo Testamento. Entonces, aunque va a ser mínimo y lo que hablemos va a ser muy poquito de cada uno, aún así es un montón de información, ¿verdad? Entonces requiere tiempo. Aparte de eso, vosotros tenéis un trabajo por vuestra parte, que yo la verdad creí que había tenido el plan de curso, pero me he equivocado. Son 7 créditos, son muchos créditos, es por eso que requiere tanto trabajo por vuestra parte. Evidentemente, lo que queremos con esto es aprender a adquirir un conocimiento general del fondo histórico del Antiguo Testamento para lograr un estudio bíblico eficaz, desarrollar una apreciación panorámica de todo el Antiguo Testamento para mayor comprensión de su composición literaria, construir una cronología de la época del Antiguo Testamento, relacionando la composición de los libros con la historia de Israel, describir cómo el mensaje de salvación reflejado en la enseñanza del Nuevo Testamento ha sido parte del mensaje de Dios al hombre en los días del Antiguo Testamento y poner en práctica los aspectos espirituales de los libros del Antiguo Testamento en la vida del estudiante. Entonces, aquí hay varios requisitos. Tenéis que hacer unos trabajos que son unas actividades que el hermano Raúl traerá el próximo día que tengamos clase. ¿Te acordarás, Raúl, por favor? Vale. Esas son respuestas básicamente en base a la guía. Esta es la guía de estudio, esto que os he dado, y son en base a la guía. Entonces podréis encontrar las respuestas a las actividades en esas hojas, en estas hojas, en este librito, ¿vale? En la guía. Y eso lo vamos a entregar, yo os iré avisando, porque si el material todavía no lo hemos dado, pues iremos cogiendo. Pero sí que os recomiendo, para los trabajos grandes, que os dividáis el tiempo. Si estamos hablando de que vamos a tardar 29 clases, que os pongáis a trabajar y organicéis el tiempo para que podáis leer los libros que hay que leer, hacer los trabajos que hay que hacer y no dejarlo todo para el último momento. Hay también exámenes, creo que son 3 exámenes en total, que cubren distintas partes del material. Y uno de los trabajos va a ser desarrollar un trabajo sobre el arrepentimiento profético del libro de Jonás. El otro va a ser de libros de la sabiduría, en concreto del libro de Job. Y el tema es el sufrimiento de los justos. Después tenéis que hacer una recensión del libro de texto, que yo no sé si el hermano Raúl hizo algo al respecto. ¿Les has comentado a ellos? Vale. Hay un libro que se llama Habla del Antiguo Testamento, a lo mejor lo tenéis. La verdad que es un libro que está muy bien porque es un compendio bastante bueno, se usa en muchos seminarios y que os recomiendo que tengáis. Y tenéis que hacer un trabajo de los capítulos 4, 5 y 6 de ese libro, con un resumen de la religión en Israel, de 4 a 10 folios a ordenador. Y luego hay que hacer una recensión del libro de lectura, que es el libro de William Sanford, Panorama del Antiguo Testamento, que este lo tendríais que conseguir o podríais comprarlo entre varios y pasároslo, o no sé cómo podríais hacerlo, no sé cómo han hecho en otras ocasiones con material que tenían que leer, no tengo ni idea. Habéis hecho de todo. Bueno, pues entonces ya pensáis vosotros la mejor opción. No sé si tenéis una biblioteca aquí de libros para el seminario. No, para el seminario no, pero nos podemos conseguir. Vale. Sí, no es el libro íntegro, pero son ciertos pasajes y capítulos y lo vais a ver en la hoja que por alguna razón yo pensé que lo había mandado, pero no lo he mandado. ¿Vale? Entonces, claro, la puntuación va a ser los exámenes y el proyecto final de investigación se llevarán un 40% de la nota. De ahí la importancia de trabajárselo. Los ensayos y otros trabajos, el 50% de la nota. La recensión del libro, el 10%. ¿Vale? Es muy importante la asistencia, porque todo esto cuenta para la nota final. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Deciros que de lo que vamos a ver aquí, no espero que estéis copiando, no vamos a estar parándonos para que copiéis cada cosa, porque eso toma muchísimo tiempo. Y no es el propósito, ¿vale? Es para que tengáis una idea y que al verlo ahí es más fácil recordar. Si queréis hacer algún apunte, sí, pero copiar palabra por palabra, lo que salga, eso no lo vamos a hacer. No voy a dar tiempo para que eso ocurra, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, estamos aquí para aprender. Cualquier duda, por favor. Y si no tengo la respuesta, yo la averiguo y os la traigo, pero no dudéis en preguntar, ¿vale? Porque lo importante es que tengamos las cosas claras, si no de poco sirve el aprender. Muy bien. Pues vamos a hablar del Antiguo Testamento.
¿Quién está a cargo de...? ¿Qué? ¿Para quién? Aquí está mal. Ah, pues habría que... Sí, pero este es el mío. Espérate, mira a ver si este está mejor. No te puedo decir, míralo a ver. Ah. Vale, pues... Muy bien. De todas maneras, a lo mejor no son todas las páginas, a lo mejor es alguna. Muy bien, entonces... Bueno, ¿por qué creéis que es importante estudiar el Antiguo Testamento? Vosotros, no porque dice ahí, sino porque vosotros creéis que puede ser importante estudiarlo. Porque es una asignatura del CESTAD y no queda otro remedio si quieres el título. Es una parte del argumento, bien, puede ser la que nos motiva a estar aquí a las 8 de la noche, pero no es la principal, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser? Pues entre otras también adquirir un conocimiento que nos hace falta para la misma vida. Uh-huh. Sí, correcto. ¿Alguna idea más? Ok, bueno. ¿Qué cosas? Todo esto es la introducción, podemos pasarlo porque es simplemente la introducción, ¿vale? Es importante porque Dios habló, evidentemente, ¿no? Muy bien. Sí. Ahora, tenemos que ser conscientes de que cuando Pablo hablaba de las Escrituras, ¿de qué Escrituras hablaba? Del Antiguo Testamento. Cuando predicaba Pedro, predicaba del Antiguo Testamento. Otra cosa es cuando decía lo que Jesús había dicho. Pero cuando hacía referencia a las Escrituras, él estaba hablando del Antiguo Testamento. No es del Nuevo, no tenían el Nuevo. Es más, ellos no pensaban que lo que habían escrito tuviera ese valor, ¿verdad? Ya no le dieron esa cosa. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo que es útil para enseñar, yo creo que este pasaje lo conocemos muy bien, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, para que estemos completos y equipados para toda buena obra. Y eso es algo que es toda la Escritura, dice. Es lo que dice el versículo, toda la Escritura. O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen ese propósito. Tienen que producir en nosotros eso. Si no producen eso, algo está fallando. Algo está fallando ahí. Muy bien. Vamos a ver cómo el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento y el Nuevo está latente en el Antiguo, ¿no? Los temas de las doctrinas, los orígenes, el ministerio de Cristo. ¿Vale? En el Nuevo Testamento hay 27 libros y solamente 3 no lo citan del Antiguo Testamento, que es la de Filemón, luego 2 y 3 de Juan. Todos los demás mencionan el Antiguo Testamento, una parte, alguna, no todo el Antiguo Testamento, pero hacen referencia a textos del Antiguo Testamento, ¿no? Mateo en particular 53 veces. ¿Habéis dado ya los sinópticos? Todavía no. Vale. Bien. Pero una de las razones por la que Mateo lo menciona tanto es porque Mateo estaba escrito, ¿a quién sabéis? A los judíos. Entonces, para los judíos, todo lo que él escribiera con muchos versículos era comprensible, ellos lo podían seguir. Marcos escribía a los romanos poco conocían de la escritura, hay escritura, claro, pero no en esa cantidad, ¿vale? Muy bien. La predicación de los apóstoles, pues ya lo he dicho eso. ¿Seguimos? Ahora, algunas cosas del Antiguo Testamento, además, nos la mencionan en el Nuevo Testamento de alguna forma como un ejemplo. Vamos a leer 1 Corintios 10, 1 y 2. Versículos 1 y 2. ¿Tú mismo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron del mar.
y todos de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Muy bien. Ahí está haciendo una comparación, ¿verdad? Sabemos que la palabra bautizar significa sumergir. Sumergir. No, es sumergir, puede ser aguas o vino, da igual, la cuestión es sumergir. Ok, bien. Eso puede ser, y además bien sucios y luego más complicado para limpiarlo. Muy bien. Pero está haciendo una comparación, digamos, del Mar Rojo y de cómo pasaron por el Mar Rojo con el bautismo cristiano en el Nuevo Testamento. La conquista de Canaán por Josué también habla del reposo espiritual en Hebreos. Si habéis leído el libro de Hebreos, que me imagino que lo habréis leído, él hace una comparación entre el reposo prometido al pueblo de Israel y cómo hay un reposo mejor, porque el libro de Hebreos ya sabéis que es el libro de las cosas mejores, ¿no? En Gálatas, Pablo ilustra la doctrina de la justificación con Agar y Sara. Hace una alegoría y usa estas dos mujeres para señalar la diferencia de los dos pactos. Y por supuesto Romanos, que está escrita con el propósito de dar una doctrina, digamos, completa y compacta, porque él no había ido nunca a Roma, pues va con todos los detalles y enseña usando la forma doctrinal, ¿no? Vale. Los orígenes están explicados en el Antiguo Testamento, el origen del mundo, del día de reposo, del matrimonio, del pecado, del pueblo de Dios, de los sacrificios de adoración aceptables, del diezmo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la mayoría de estas cosas están en el Antiguo Testamento. Y Cristo, cuando habla de que viene, Él viene a cumplir, ¿verdad?, lo que ya estaba dicho acerca de Él. Él vino a no cambiar ni una tilde, ni una coma, ni nada de lo que ya estaba escrito, ¿verdad? Nos dice la palabra. Explica el significado de la muerte en la cruz, viene explicado al entender el Antiguo Testamento. El velo del templo que se rasgó cuando Cristo murió, ¿por qué era importante? ¿Y qué representaba eso? ¿Y quién podía entrar antes en el Santísimo? Y una vez al año. Sin embargo, Cristo, cuando muere, se rasga, y se rasga además, dice la Biblia, de arriba abajo, abriendo un camino nuevo y vivo del que habla Hebreos, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos entender porque entendemos lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Si no, que rasgue aquello, da igual, ¿no? ¿Qué más nos da? Pero esa explicación la entendemos en el Antiguo Testamento. Cuando habla en Hechos 17 que Pablo está predicando de que era necesario y expone en las Escrituras que era necesario que pasara lo que pasase con Cristo, está usando el Antiguo Testamento para demostrar que estaba anunciado, que estaba preparado, que de hecho cuando Jesús se encuentra con los hombres en Emaús, camino de Emaús, sí, ¿verdad? Que creo que ahí ¿ves? En este pasaje que está aquí mencionado en Lucas 24, si recordáis, iban los dos discípulos camino de Emaús y él se les aparece en el camino. Y dice que él les empieza a explicar desde Moisés, o sea, desde el Pentateuco, desde los primeros 5 de los libros de la Biblia, él empieza a hablar de cómo esos libros hablan de él. Y se lo expone y se lo explica. Así que cuando caemos como caen algunos en desechar el Antiguo Testamento, están cometiendo un grave error. Como caen otros, que también caen, en poner el Antiguo Testamento en el lugar que no le corresponde y empezar a hacer copia de lo que hacían los judíos y todo eso, y ya empiezan a darle un valor que no, también está mal. O sea, cada cosa tiene su lugar, pero el Antiguo Testamento es esencial, y si queremos entender el Nuevo, necesitamos el Antiguo. No siempre es fácil de leer, evidentemente, te encuentras libros como Números, a lo mejor, quizás Pedro, hijo de José, hijo de Juan, hijo de Josías, hijo de... hay una lista, pero no hay que saltarse las listas. Hay que ser más paciente y a lo mejor encontramos una joya. ¿Sí? ¿Alguien ha dicho algo? Ah, perdón. Bueno. Dios siempre actúa en conformidad con su naturaleza y nunca obra en contra de sus atributos. ¿Eso es cierto? ¿Seguro? Totalmente, absolutamente, ¿vale? Absolutamente. La trampa es si sabéis lo que hay. Muy bien. Toda la historia está bajo el control de Dios soberano. Eso no quiere decir que no nos dé oportunidad de elegir,
ni nada de eso, que estemos abocados a un destino así por narices, no. Pero sí que es verdad que Él está en control. Y eso no debemos de olvidarlo nunca, ¿no? Muy bien. Y Israel era el pueblo del pacto. Sí, hasta ahí está claro, ¿no? Ninguna duda. Bueno, y hay una progresión en la revelación bíblica. Hay una progresión en el sentido de lo que la gente entendía. Dios no les da toda la explicación de golpe y porrazo, ¿vale? Pero ya en el capítulo 3 del libro de Génesis ya les habla de la salvación y de que iba a haber un Salvador y que iba a venir, iba a ser humano. Todo eso está en el capítulo 3 del libro de Génesis. No hay que irse muy lejos para encontrar el anuncio de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios de antemano sabía que nosotros íbamos a fallar. Y por tanto ya tenía preparado el plan B. A Él le hubiera encantado que no hubiera hecho falta, pero obviamente los seres humanos fallamos, ¿no? Entonces, pero van añadiendo cosas y no necesariamente, y esto nos pasa en la hermenéutica, pero lo voy a mencionar, no necesariamente los autores entendían la magnitud de lo que escribían. Porque para nosotros es muy fácil entender lo que pasaba en el Antiguo Testamento, porque tenemos el Nuevo. Y el Nuevo aclara las cosas que en el Antiguo no estaban. Pero cuando escriben en el Antiguo Testamento, a veces acerca de Jesús, no comprenden todas las cosas. Simplemente las dicen porque Dios se lo ha dicho y ellos lo dicen. Y saben que es palabra de Dios, pero ahí queda el tema. Así que no atribuyamos o no digamos que ellos pensaban en Cristo como nosotros lo entendemos, porque para nada. No era esa comprensión. La prueba es que cuando viene Jesús no coincidía para nada con el modelo que esperaban. Y de esto hablaremos más adelante, entonces, cuando toque. Muy bien. ¿Vale? Se le llama Antiguo Testamento a la primera sección de 39 libros de la Biblia, de Génesis hasta Malaquías, y fueron escritos en un periodo de unos 1000 años aproximadamente, entre el 1500 al 400. Según que donde leáis puede haber una pequeña variación de año arriba, año abajo, centena arriba, centena abajo, ¿vale? Pero más o menos. Y por unos 30 autores. Ahora estamos hablando solo del Antiguo Testamento. Se les conoce como las Escrituras, como la ley de Moisés, los escritos de los profetas y los salmos, como la ley y los profetas, como la ley. O sea, hay diferentes formas en que el Nuevo Testamento se refiere a ellos y a veces está refiriéndose específicamente a libros, a cierto grupo de libros, que vamos a ver después cómo está dividido eso, ¿no? Y el término Antiguo y Nuevo Testamento, fijaros que no empezó a usarse hasta finales del siglo II después de Cristo, para separar las dos secciones. Ellos eran las Escrituras y lo que sí tenían era la división judía y poco más, ¿vale? El hebreo y el arameo son los idiomas en los que se escribió básicamente el Antiguo Testamento. El arameo, pues cuando el Imperio Sirio comenzó su expansión, ¿verdad? Vino, entonces él con su influencia trajo el idioma y entonces hay trozos que están escritos en el texto original en arameo. Tenemos ahí, por ejemplo, ¿veis? Una parte de Esdras, un versículo de Jeremías y una parte de Daniel. Daniel vivía en Babilonia, como sabéis, allí también se usaba, era el idioma común, era el arameo. Entonces él escribió todos esos trozos, o sea, desde el 2.4 hasta el 7.28, escritos en arameo, ¿no? También hay Segunda de Reyes 18, 26 al 28. Y luego habla de Abraham como el arameo, a punto de fenecer era nuestro padre, ¿no? Porque él era de la zona cercana a lo que, bueno, Babilonia, a lo que luego se conoció como Babilonia, entonces no se conocía, era Ur, ¿no? Muy bien. La forma en que se han ordenado los libros, ¿vosotros creéis que están en orden cronológico, los libros del Antiguo Testamento? No, no están en orden cronológico, para nada. Hay una Biblia por ahí que los tiene ordenados en orden cronológico y creo que se llama la Biblia cronológica o algo así. Pero la verdad es que no están en orden, en ese orden. Ha habido otras razones por las que se han ido poniendo, pero no estaban así puestos. Y además pensad que ellos ni siquiera tenían libros como nosotros, ¿no? Ellos hablan de libros, pero el concepto de libros no es lo que estamos pensando nosotros. Necesitaban orden para su encuadernación y de ahí surgen las distintas divisiones. Una era la división judía y otra la división actual, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a ver la división judía. Cuando ellos hablaban de la ley, meramente la ley, ellos están hablando de esos 5 libros de arriba. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No están hablando de nada más. Esa es la ley.
Ahora, cuando dice la ley y los profetas, pues está hablando de la Torá, que es el Pentateuco, y el Nevi'im, que son los primeros o anteriores, que eran Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y como nosotros no los llamamos profetas a estos, ¿verdad? ¿Cómo los llamamos? ¿Alguien sabe? Son libros históricos, ¿vale? Para nosotros estos son libros históricos. Y luego están los postreros o posteriores, que Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Todos estos forman parte de lo que ellos llamaban, y llaman todavía, el Nevi'im. O sea que tenemos la Torá, que es el Pentateuco, es la ley. Luego el Nevi'im, que la palabra Nevi'im es lo que significa profetas, pero que ya digo que para nosotros no cumplen lo que nosotros consideramos libros proféticos. Bueno, perdón, la segunda parte sí. Abajo, esto sí, evidentemente estos para nosotros sí son libros proféticos. Pero estos de ahí para nosotros son libros históricos. Y si los estudiáis aquí, cuando llegue el momento, los estudiaréis en libros históricos. Muy bien. Luego están lo que llaman los escritos, que es el Ketubim. Y ahí entran libros poéticos como Job, Salmos y Proverbios. Pero fijaros que no todos los poéticos están ahí. Luego están los 5 rollos. Megillot es rollo. Que están Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Es verdad que todos estos libros están escritos en formato poético, ¿vale? Y luego está lo que ellos consideran históricos, que ahí veis que está Daniel, Esdras, Nehemías, hay un guión ahí porque estos 2 libros, digamos, comprenden un periodo próximo y están muy interrelacionados entre sí, y los libros de crónicas. O sea que veis que su división es división distinta. Esta es la nuestra. La nuestra tiene el Pentateuco, que son los 5 libros primeros, con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego los históricos, que son los 12 libros siguientes hasta Esther. O sea, Josué, Jueces, Ruth, etcétera, etcétera, hasta Esther. Luego nosotros tenemos los poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Tenemos los profetas mayores, en los cuales metemos a Daniel, aunque tenga 12 capítulos, pero se le considera por su importancia, digamos, la magnitud de su mensaje, se considera con los profetas mayores, porque en realidad Oseas y Amós no, pero Oseas tiene 14, si no me equivoco, o sea que los profetas menores, digamos, porque quizás el mensaje a veces era más localizado. Por ejemplo, Jonás, como sabéis, es el tema de Nínive, ¿no? Nahum también es también con Nínive, básicamente. Oseas es un tema muy concreto del pecado del pueblo y del amor de Dios. Entonces son como más digamos, concretos, pero los otros son más extensos, tocan distintas cosas, excepto Lamentaciones, que está en Profetas Mayores, yo supongo, porque lo escribió Jeremías, porque en realidad tiene 5 capítulos y solo habla de la caída de Jerusalén. Pero es un libro muy, muy triste, pero que enseña muy bien que Dios castiga. Cuando dice que castiga, castiga de verdad, que no es cosa de moco de pavo, es una cosa muy seria, ¿no? Entonces, si lo habéis leído, y si no lo habéis leído, pues leedlo y podéis ver lo que estoy diciendo. Es muy severo el castigo. A Dios tiene paciencia, pero no se puede abusar. Porque el que abusa, pues hay consecuencias, ¿no? Muy bien, esto ya lo hemos dicho, no es cronológico, ¿no? Por ejemplo, Job se cree que es el primer libro de la Biblia. Se cree que se escribió en la época de los patriarcas. Y es interesante porque un libro como Job, que se cree que se escribió ¿habéis leído Job? Preguntar, pero sí, vale, porque si no, no tiene mucho sentido hablar de esto, ¿no? Una de las cosas muy interesantes de Job es los conocimientos que él tenía tan claros, ¿verdad? No había escritura en aquel momento, ni Pentateuco, ni nada de eso. Pero él había aprendido eso, porque eso se pasaba, ¿cómo se transmitía entonces? De boca en boca. De boca en boca se transmitían las enseñanzas, ¿no? Pasaba así. ¿Por eso qué? Ah, sí, y además es que era una experiencia totalmente distinta. Al Dios que conoce después, no es que él no conociera, él honraba a Dios, él era temeroso de Dios, pero la experiencia que él tuvo con Dios cambió su vida.
Y ya no solo porque le diera a las 3 mujeres más guapas como hijas ni nada de eso, sino simplemente es que él descubrió a un Dios que no había descubierto, ¿sabes? Él vivía bajo el temor y aunque él respetaba a Dios, su concepto de Dios era el Dios que está ahí, si te portas mal, ¡clac! ¿Sabes? Que era muy, muy típico del Antiguo Testamento ese concepto. Claro, luego descubre a un Dios diferente. Bueno, entonces ya digo, y sin embargo él sabe que su Redentor vive y que aún después de deshecha esa su piel, en su carne ha de ver a Dios. O sea, él ya sabe que va a haber una resurrección. Por eso digo que es asombroso, ¿verdad?, el conocimiento que tenían, pero era porque como se pasaba de Adán a Set, a los descendientes, la información que Dios les fue pasando, ellos las pasaron. Muy bien. Okay. Bien, ahora vamos a ver cómo se transmitía el texto hebreo. El pergamino, que creo que todos habremos oído hablar de los pergaminos, ¿verdad? No sé si habéis estado en Londres, ¿habéis estado alguno? Bueno, si tenéis oportunidad de ir, os recomiendo que vayáis al Museo Británico. Hay una sección específica que tiene un montón de documentos antiguos. No solamente pergaminos, pero hay más, pero es muy interesante esa zona, la verdad, vale la pena. Entonces, el pergamino era el nombre que se daba a las pieles curtidas de ovejas, cabras, antílopes y otros animales. Se les quitaba el pelo, evidentemente, porque si no, imposible de escribir. Lógico, ¿verdad? Y esto fue más o menos en el año 500, 400, aquí dice después de Cristo, pero es antes de Cristo. Es antes de Cristo, ¿vale? Esto está mal. O sea, si estáis apuntando alguna cosa, no apuntéis eso porque está mal. F.F. Bruce, que no sé si habéis leído alguno de sus libros, él tiene muy buenos libros, era un maestro de la palabra muy bueno, dijo que la palabra pergamino proviene del nombre de la ciudad de Pérgamo, que esa sí la conocemos nosotros. ¿De qué la conocemos? La iglesia, que estaba en la ciudad de Pérgamo. Muy bien. Exactamente, en Apocalipsis, perfecto, muy bien. Pues ya tenemos uno de los documentos que usaba. Claro, nosotros ahora con el ordenador lo tenemos tan fácil. Yo me acuerdo cuando yo fui al seminario, que todavía entonces era con máquinas de escribir, y si te equivocabas había que tirar la página, hacerla de nuevo, en fin, era un rollo patatero horroroso. Yo le digo a mi hijo, tú estás en la gloria, porque ahora está en el seminario, digo, tú por lo menos te has equivocado, copias, pegas del otro lado, corriges, reeditas, subes, bajas. Ya me hubiera apuntado yo a eso. Pero esto será peor. Sí. Creo que no. Creo que no. Porque aquí hablamos de otros temas. Por lo que yo he mirado, te puedo decir 100%. Pero vamos, esto es para que tengamos una idea. La vitela era el nombre que se le daba al cuero de ternero. Este era un cuero especial, se consideraba mejor. También es verdad que era un animal, el ternero es mucho más grande, entonces la pieza normalmente puede ser más grande de cuero, ¿no? Se teñía generalmente de color dorado o plateado, la escritura. Y existen rollos de cuero que datan de alrededor de 1500 antes de Cristo. Ahora fíjate cuánto medía ese rollo, 10 metros, que lo juntaban entre sí, 10 metros de largo por 25 centímetros, o sea que una cosa así de ancho, más o menos, y luego 10 metros. No sé cuánto mide esto de pared a pared, ni idea, ¿no? Pero vamos, yo calculo que mínimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Sí, es posible como esto o más. Yo creo que más que esto, puede ser o algo así. O sea, bastante grande. Lo enrollaban, evidentemente, por eso habla en la Biblia a veces del rollo y tal, ¿verdad? Otras veces habla del libro, pero que no es el concepto nuestro. ¿Seguimos? Luego está el papiro, que fue muy común. Claro, no tenías que matar ningún animal y había plantas de estas, sobre todo en las zonas de aguas, en Egipto, en Siria. Y allí se hacía es una planta que tú la ves, es como una caña, es una caña de bambú que crece. Y aquí en España hay también zonas, bueno, por lo menos antes había, aquí en la zona de Levante, no me acuerdo ahora cómo se llama el pueblo, pero me acuerdo que había un pueblo que había un montón de cañas cerca del mar. Eso es bastante normal que cerca del agua haya zonas que tengan, si las plantan estas cañas, en humedales, efectivamente, ¿no? Bueno, y estas lo que hacían es que las abrían, las preparaban y tal, y luego podían escribir. Como veis, era muy popular, lo mandaban en grandes cargamentos, ¿no? Y creen que la palabra biblos, que ahora es la equivalente de libros, bueno, significa libros,
viene de ahí, de la palabra del puerto sirio de Biblos. Eso no se sabe 100%, eso se cree. Sí. Bueno, la forma de rollo. 70-95 después de Cristo. ¿Qué se hacían? Se pegaban las hojas de papiro, unas con otras, se enrollaban largas tiras alrededor de un palo. Normalmente se escribía por un solo lado, era bastante complicado escribir, era bastante difícil, no era algo sencillo y a veces, como el papiro es, dentro de lo que cabe es bastante fino, podía traspasarse al otro lado según qué material usaras para escribir, entonces era difícil, ¿no? Pero podía haber rollos escritos por ambos lados, que se llaman opistógrafos, y veis en Apocalipsis 5.1 habla de un libro escrito por ambos lados. Esto sería un opistógrafo. Ahora tú imagínate el tener en la Biblia en aquel momento, realmente la gente lo que tenía, y por eso es que hay tantísimos manuscritos del Nuevo Testamento, pensando en la Iglesia cristiana, porque la gente copiaba al menos trozos y al menos esos trozos los tenía y los atesoraba y los usaba. No podían tenerlo todo, pero al menos porque no era tan sencillo. Hoy en día te hago una copia, te mando un email, te lo que sea, pero entonces no era tan fácil, ¿no? Muy bien. Bueno, los masoretas. Vamos a hablar un poco de los masoretas. Esto era un grupo de judíos, que desde el año 500 después de Cristo recibieron de los soferinos escribas el texto. Ahora, la cosa importante que hizo esta gente, bueno, una de las cosas que pasa con el Antiguo Testamento es que no tenía vocales. Los hebreos, cuando escribían, en la antigüedad, no ponían vocales en sus textos. La razón por la que nosotros decimos Jehová, que está mal dicho, es precisamente por eso. Porque cuando se hizo la traducción al castellano, no se conocía que los vocales iban en medio y el traductor dedujo, le puso letras ahí en medio, porque encima con el nombre de Jehová, eso de decir el nombre, eso era, ya sabéis, ¿no? No se decía el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Pues les pusieron Jehová y luego es Yahvé. Yahvé es la forma, digamos, que se correspondería con el texto original. Pero bueno, en este periodo, estos señores, estos judíos masoretas, a los que se les confió y además cuidaron el texto, fueron súper respetuosos del texto, lo recibían, lo cuidaban cómo se escribían, vigilaban no pasarse. De hecho, en la época en que se transcribían los textos del Antiguo Testamento, se contaban las palabras que había. Y si algún texto tenía más de esas palabras, es que aquel texto estaba mal. Fuera y empezar. O sea, que era una cosa, y con el trabajo que había costado. Pero eran muy respetuosos, querían mantener aquello. Y ya digo, pusieron letras, pusieron puntuación, pusieron cosas que entonces no había. Y así es más claro, evidentemente, sobre todo para los que no somos de habla hebrea y estudiamos el hebreo. Muy bien. El canon del Antiguo Testamento se estableció entre el 50 y el 100 después de Cristo. Aunque realmente los judíos ya desde muchísimos siglos tenían muy claros qué libros eran los válidos. O sea, ellos, aunque tenían muchos más libros, había un montón de escritos más, pero los que ellos reconocían como válidos y los que se han seguido reconociendo como válidos siguen siendo todos los mismos. Todas esas cosas que tenemos como apócrifos, ¿habéis oído hablar de los apócrifos? ¿Verdad? Esos no son textos inspirados, además enseñan doctrinas totalmente contrarias al resto de la Biblia. Enseñan pues la honra, la adoración la oración por los muertos, en fin, hablan del suicidio, un montón de cosas. Entonces, lógicamente, todo eso no se conforma a las Escrituras, es contrario a las Escrituras, enseña cosas falsas. Aunque algunos de ellos los hayan añadido como partes del trozo del libro. En Daniel añadieron 2 capítulos, al terminar el capítulo 12, que eran apócrifos, y los añadieron. Pero los judíos no han tenido ese texto como inspirado. O sea, no lo consideran. Y nosotros, los protestantes, tampoco. Bueno, en el año 47 pasó algo muy importante. A lo mejor habéis oído hablar de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Vale? Hasta ese momento había las copias del Antiguo Testamento que existían tenían mínimo 500 años mínimo de separación. Pero muchos de ellos más eran 1000 años de separación entre el momento en que originalmente se escribieron esos textos. Entonces, cuando se encuentra en el Mar Muerto estos escritos que se corresponden a escritos del año 100 aproximadamente, del primer siglo antes de Cristo,
Lo que han hecho los estudiosos es que han comparado ese nuevo texto que han encontrado con las copias mucho más recientes que teníamos, y es que las diferencias son mínimas y son en cosas no trascendentes. A eso nos habla de la preservación del texto original. Porque tenemos que entender que la Biblia que tenemos no es la inspirada. La inspirada es la que el Señor dio en un principio. Luego son copias que hemos hecho y todo eso. Pero sí podemos ver que lo que tenemos es fidedigno. Se puede relacionar su fidelidad a tiempos tan antiguos como esos, y por tanto eso nos da seguridad de que lo que tenemos es fiable y creíble, y que las variaciones son, ya lo vamos a ver, en algunas cosas de menor importancia, pero nada que cambie la esencia de lo que es la doctrina, de lo que es la fe bíblica, ni la muerte de Cristo, ni la salvación, ni nada. No afecta para nada eso. Muy bien. Bueno, están los manuscritos, que era una copia a mano, pero bueno, las otras también eran a mano. Lo que pasa es que esto era algo más, quizás individual, podemos decir. Bueno, luego se forma el códice, forma de códice o de libro, ¿no? Esto fue una cuestión práctica, sobre todo surgió por el cristianismo. ¿Por qué? Los hebreos es verdad que leían las escrituras, pero sobre todo las aprendían de memoria. Antes, cuando un chaval llegaba a la época del Bar Mitzvah, ya él había aprendido de memoria pasajes esenciales de las escrituras, ¿vale? Y sus padres, si seguían los principios de las escrituras, que en Deuteronomio insiste mucho sobre eso, de que los padres enseñen a los hijos, ellos habían estado aprendiendo la palabra. Pero los nuevos creyentes era otra historia del Nuevo Testamento. Los creyentes cristianos, me refiero, no tenían ninguna base, entonces necesitaban tener las escrituras, necesitaban escribirlas, necesitaban leerlas, necesitaban conocerla, como no la conocían, como no la habían conocido antes. Entonces, con ese fin, pues que se hicieron en forma de libro, y vuelvo a decir, no es un libro propiamente, pero bueno, se escribía por ambos lados ya, y se cree que, desde luego, ya digo, sobre todo fue a raíz de del cristianismo y la necesidad que tenían los cristianos. Bueno, hay una traducción que se llama la Septuaginta. ¿Habéis oído hablar de la Septuaginta? Vale, Septuaginta, que se llama Septuaginta porque se cree que fueron 70, hay discusión, pero según donde leas, yo he leído las dos, que eran 70 o 72 estudiosos de las escrituras hebreas, ¿vale?, que se les encargó esta tarea de traducir la escritura del hebreo al griego. Entonces, pues eso fue en el año 250 aproximadamente antes de Cristo, por Ptolomeo II, como veis ahí. Claro, en aquella época el griego ya dominaba por el mundo conocido. Entonces había mucha gente, primero, que no sabía el hebreo. Eso por un lado, porque la gente que se iba, los hebreos que se habían ido a poblaciones dispersas por el castigo del Señor, hablaban el idioma local y muchas veces no sabían. Eso pasa, por ejemplo, en Esdras. En Esdras, cuando se lee Esdras y está Esdras leyendo la Biblia y dice que los levitas ponían el sentido de lo que se leía, está hablando de la traducción, estaban poniéndolo en el idioma que ellos conocían en aquel momento, que ¿cuál era? A la vuelta de... No, el hebreo era el que no conocían ya, muchos de ellos, porque llevaban 70 años fuera. El arameo, que era el idioma de donde venían en ese momento, que venían de Babilonia. Entonces, claro, las escrituras seguían estando en hebreo, pero ya ellos no conocían el hebreo igual. Muchos de ellos, las nuevas generaciones, porque no era lo que estaban hablando todo el día. Los levitas, los sacerdotes, por supuesto, como pasaba aquí con la Iglesia Católica, y supongo que seguirá pasando, que el latín lo sabían ellos y se lo quedaban ellos, y ahí era, ¿no? Pero a nivel de los otros, pues no. Entonces, pues aquí se traduce y se usó en la época de Cristo, y de hecho hay algunos textos que dicen en el Nuevo Testamento nuestro que es obvio que está usando la Septuaginta, porque una de las cosas que pasó es que cuando escribieron los traductores de la Septuaginta, ellos estaban en un punto cuya fe era un poquito más mermadita, y entonces no les parecía que Dios, el mismo Jehová, se iba a dejar ver por Moisés, por ejemplo. Entonces ellos hablan de ángel y cosas de esas. Y si leéis en el Nuevo Testamento algún pasaje en Hechos que habla de ese tema, ¿verdad? Esteban, el nombre, sabéis que no era judío, ¿verdad? ¿Sabéis de dónde era Esteban? Bueno, no el sitio, pero ¿de qué origen? Es griego, ese es un nombre de origen griego. Es uno de los que se convirtió, que probablemente vivía
antes de tener esa conversión, en una zona de habla griega. Luego se convirtió, se quedó, pero él se reunía en la sinagoga de los que eran de origen griego, o por lo menos estaba predicando, que son los que le mataron luego. ¿Os acordáis de esto? Sí. Bueno, pues Pues Esteban hace mención de las Escrituras, y cuando menciona las Escrituras es obvio que está usando la Septuaginta, porque en la traducción hebrea es Jehová. El que ve Moisés y con el que tiene contacto es Moisés directamente. La Septuaginta no, porque como ellos no se podían creer que Dios se manifestase de esa manera tan cercana al hombre, pues ellos lo habían suavizado y decían el ángel. Claro, el ángel. Entonces, o cuando la ley fue dada por medio de ángeles, dice en el libro de los Hebreos, por la misma razón. Claro. Porque están basándose en que han leído la Septuaginta y es lo que dice en la Septuaginta, ¿vale? Muy bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya hemos hablado de los apócrifos, así que no vamos a mencionarlo otra vez. Juan. Bien, luego está la Vulgata Latina. ¿Vale? En el Concilio de Trento fue reconocida como la versión inspirada. Esta la escribió Jerónimo. Jerónimo era un monje y estaba en la zona de Palestina, creo que es el siglo IV o V. Y allí él hizo la traducción de los escritos antiguos, o sea, de los escritos originales, me refiero, del hebreo y eso, y del griego al latín. Pero realmente no se estableció por la Iglesia Católica como la versión reconocida hasta el Concilio de Trento en el 1546. También ahí están los libros apócrifos. Como sabéis, si tenéis Biblia católica, sabéis que ahí están los libros apócrifos, o sea que los podéis ver. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Porque el Concilio de Trento es católico. Y ya los católicos para estas alturas estaban muy lejos de la verdad. A ver, en este periodo todavía no los consideraban inspirados. Fue más tarde en la historia, como 4 siglos después aproximadamente, que ya se declararon como inspirados. Hasta ese momento no, pero sí los tenían ahí siempre. Claro, ten en cuenta que para ellos la Biblia solo la podían leer los sacerdotes, monseñores, etcétera, etcétera. No era para el pueblo. Así que si esa gente ya sabía lo que podían leer, pues no había un problema. El problema es si dejas esa Biblia con esos libros que no son correctos delante de gente que no tiene ni idea, ¿verdad? Ahí es donde puede surgir el problema. ¿Decías? ¿Ibas a decir? Claro, si no, en este momento ellos la dicen como la versión inspirada, pero en el sentido de cómo es la que vamos a usar, pero no que reconocieran como inspirado. En ese momento no, todos los libros. Sí, sí, claro, Lutero es de ese periodo, más o menos. Sí. Sí. Él sí, porque él estaba informado, él era un monje, él sí sabía, ¿vale? Ahora, que de ahí a que, ten en cuenta que también el problema que había era que en aquel momento ya las escrituras no tenían el peso de autoridad. Porque ten en cuenta que yo cuando me preguntan cuál es lo que distingue a la Iglesia Católica de la tuya, digo, bueno, pues ¿sabes lo que distingue? Que ya la Biblia no tiene la autoridad que tiene para nosotros. Para nosotros la autoridad es la única regla de fe y conducta, mientras que para un católico es la tradición, lo que la Iglesia enseñe y lo que el Papa diga es cátedra. Y si eso contradice la Biblia, eso prevalece. Entonces eso puede cambiar todo, absolutamente todo. Ese es el problema, ¿no? ¿Respondes a tu pregunta entonces? Sí. Vale, ok. La Biblia de Jerusalén, si no recuerdo mal, está traducida del griego y del hebreo. Pero la Nácar Colunga antigua, la Nácar Colunga, sí.
Si no me equivoco, esa sí que estaba hecha del latín. De todas maneras, eso siempre lo suele poner sacado de las lenguas originales o sacado de... Se llama Vulgata porque es vulgar, y vulgar en el sentido de común, porque el idioma era común, era el idioma común. Como pasa con el griego en el que se escribieron las escrituras no era el griego clásico, sino era el griego koiné, que era el griego que ya hablaba Tokiski. Muy bien. Ah, eso sí, eso siempre los va a tener, porque la Biblia católica los tiene. ¿Perdona? Sí, no, lo han vuelto a poner. Ellos no lo han dado por desestimado, ellos lo han metido ahí y ya ahora tiene una validez y un peso que no debería tener, pero que la tiene, desgraciadamente. Muy bien. No, ya no. Esto yo creo que fue el siglo pasado que hubo un cambio en eso. Lo podría buscar a ver, pero creo recordar que sí, que eso cambió. Sí, antes no era. Pero ahora ya lo consideran con la misma validez. Pero ten en cuenta que si a todo lo demás le han quitado validez, ya para ellos lo mismo da blanco que negro. No sé, podemos averiguarlo. Bueno, luego hay otras versiones o traducciones, aparte de las que hemos visto, la persita, que es el Antiguo Testamento en idioma sirio, la samaritana, Samaritanus, en la cual el Pentateuco está en samaritano, y luego hay códices, que son antiguos manuscritos en forma de libro, con hojas ordenadas para su encuadernación. Está el códice del Cairo, el de Leningrado, el del Vaticano, el alejandrino, el sinaítico, el de Teodoro Beza, que ese está en latín y griego. Normalmente se suelen llamar o por el sitio donde se encontraron o por el sitio donde se encuentran. De ahí los nombres. El sinaítico es que se encontró en Sinaí, etcétera. O sea que depende de dónde se hayan encontrado, y en el caso del Vaticano es porque está ahí guardado. O sea que esa es la razón por la que tienen esos nombres, no por otro. Lo bueno es que son muchos y que entonces pueden compararse y pueden llegarse a mejor claridad sobre el texto que probablemente era el verdadero, el más parecido al original. Bueno, luego llega Gutenberg y ya hay un avance enorme, entonces ya la Biblia era mucho más fácil de conseguir con el Renacimiento, ¿verdad? Ese es otro sitio interesante para visitar. Bueno, versiones o traducciones, vamos a ver. Tenemos las traducciones de William Tyndale y de Martín Lutero, ¿no? William Tyndale es el padre de la Biblia en lengua inglesa y acudió a las lenguas originales. Lo que sí pasa en la Reforma es que se vuelve a las lenguas originales. Ya no hay Vulgata, ni Septuaginta, ni narices. Todos los que tradujeron la Biblia para que llegara a la gente en aquel momento, al protestante, buscaron los idiomas originales. Muy bien. Y luego Martín Lutero, pues al alemán, claro. Lógicamente él era alemán. Luego está la versión de Wycliffe, que tradujo la Biblia del latín al inglés. Wycliffe fue un pre-reformador, por decirlo así. Y en 1541 se colocó en todas las iglesias de Inglaterra para uso de las iglesias conocidas como la Gran Biblia. Pero él lo que quería, lo que sentía este hombre, que esto lo estudiaréis en historia, me imagino. Historia dais también, ¿no? O daréis en algún momento. Bueno, pues en historia este hombre lo que pasa es que él creía que la gente tenía que disponer de las escrituras y se jugó el tipo por eso, pero él se preocupó de traducir con lo que tenía y con lo que conocía, porque el problema es que él no conocía los idiomas. Bueno, la Biblia de Ginebra entró en circulación para convertirse en la Biblia del hogar y la más popular para lectura privada en inglés. Luego está la Biblia hebraica stuttgartensia, que está basada en el Códice de Leningrado, que el Códice de Leningrado es de los que tenemos el más antiguo que esté completo. ¿Vale? El Códice. Vale. La stuttgartensia en realidad son modificaciones posteriores. En realidad se publicó en el 1967, si no me equivoco, la primera vez. ¿Vale? Y se ha ido haciendo revisiones. Primero se dio como ahora se dan esto, ¿cómo se llama esto? Que te dan cuando te inscribes a una cosa, a una publicación que va saliendo en trozo. Pues bueno, al principio, como por fascículo, exacto. La stuttgartensia, por un tiempo,
desde el 67 al 74 creo que se estuvo dando un poco así y después ya se hizo el libro completo. Pero al principio se daba así. No sé por qué, no lo he encontrado, pero... Y hoy es el libro, bueno, es el bestseller. La Biblia es el bestseller. Algunos la compran por tenerla, otros la compran por leerla, pero es el libro, hasta ahora el libro más vendido que ha existido. Muy bien. Bueno, ahora la teoría de las 4 fuentes, ¿vale? Yaveístico, que es el escrito Jehová y traducido Señor, que es lo que hablaba antes de Jehová y Yahvé, ¿os acordáis, no? Que está redactado probablemente en el reinado de Salomón y considerado el más antiguo. Este es el 1. Estamos hablando de hipótesis sobre las fuentes de los documentos originales. No lo he dicho. El 2. Luego está el eloísta, que designa a Dios con el nombre común de Elohim y está escrito después del primer documento en el reinado de Ezequías, alrededor del siglo VIII antes de Cristo. Luego se considera el código deuteronómico, que comprende todo el libro de Deuteronomio y que está escrito en el tiempo de Josías, siglo VII, por los sacerdotes que usaron esto para promover un despertamiento religioso. Y luego el 4, que es el código sacerdotal, que pone un interés especial en la organización del tabernáculo, los sacrificios, las ceremonias, bla, bla, bla. Esto es durante el cautiverio babilónico. Vale. Estas son las 4, estos son teorías sobre las fuentes del texto. Muy bien, vamos a ver, mirando la teoría de las 4 fuentes, está la base para la hipótesis, ¿no?, documentaria y las respuestas que se da a eso. 2 nombres para Dios, que en unos tiene Elohim y el otro es Yahvé. Es verdad que existen unas fuentes que pone Elohim y otros trozos y otras partes que dice Yahvé. Nosotros tenemos, nuestra Biblia tiene uso de las 2 palabras, o sea, en el original, evidentemente lo que nosotros leemos en castellano no se nota tanto. Por ejemplo, Elohim está Elohim, porque es él y Elohim, que son Dios las 2, y de hecho todos los nombres que terminan en él, Rafael y todo eso, están hablando de Dios. Rafael, sanador, Dios sanador, Rafa es sanador. Bueno, pues todos esos nombres, estaba diciendo que en Génesis 1 ya usa la palabra Elohim, ¿vale? Luego hay otra, cuando leemos Jehová sí que lo tenemos nosotros, pero no siempre que pone Elohim lo tiene. Puede decir Dios el creador, puede decir Dios nada más. O sea que nosotros, si no sabemos el texto original o no lo tenemos acceso, no sabemos en ese momento qué palabra usó, pero están, ¿vale? La respuesta a eso es que el título, el nombre personal, están juntos y están intercalados. Y eso no quita que uno sea el original y el otro no lo sea. O sea, en realidad, cualquiera de ellos o los 2 juntos son válidos. Porque Dios se reveló a Moisés con cómo. ¿Sabéis cuál es el nombre con el que se reveló? Sí, que eso es Jehová. Ese nombre es Jehová. Yo soy, porque Yahvé es una forma del verbo ser que indica un tiempo atemporal. Entonces, a ver, él dice, creo que en la traducción nuestra dice, yo soy el que soy, ¿no? Pero el verbo hebreo lo que quiere decir es, yo soy el que soy, seré, siempre estuve, siempre en el eterno. Exactamente. Es el concepto del verbo hebreo que usa en el nombre cuando se presenta a Moisés. Y ahí, a partir de ahí es cuando las Biblias empiezan a usar el nombre de Jehová o Yahvé. Antes de eso, en los textos está Elohim, él. Muy bien. Hay unas narraciones duplicadas de la creación. Si habéis leído Génesis 1 y de repente llegáis a Génesis 2, veis que como que se repite otra vez, pero mete más detalles. Esto no es porque el texto esté sacado de distintas fuentes. Los hebreos hacían eso cuando escribían. Y tú piensas que cuando ellos están escribiendo de lo que ellos se han repetido verbalmente, los unos a los otros. Y cuando hablamos repetimos las cosas. Y no te digo si somos ya de la tercera edad, entonces ya olvídate, ¿verdad? Se repite más. Pues esto es así. Entonces, ese razonamiento de que es porque había narraciones duplicadas, no solo hay de la creación,
Hay un montón de narraciones duplicadas en el Antiguo Testamento. Eso se da muchísimo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo no recuerdo, pero en el Antiguo creo que no. Pero en el Antiguo sí que se da muchas veces. Ahora, la segunda no es exactamente igual. La segunda complementa, añade, da otra perspectiva. Entonces, eso no significa que vengan de distintas fuentes, sino simplemente que era su forma de escribir y hacer las cosas. Perdón un momento. Narraciones conflictivas con la mentira de Abraham. A ver, lo maravilloso de la Biblia es que no oculta lo que hay. Si Abraham, el padre de la fe, miente, no lo pone como el maravilloso de todos. Las biografías que se escriben muchas veces de grandes héroes, si las lees, casi siempre, por no decir siempre, pero casi siempre, hablan de todo lo maravilloso que han hecho, no de todos los fallos que han tenido. Pero en la Biblia te pueden decir, Abraham es el padre de la fe, y luego dudó de que Dios le fuera a proteger y miente y dice que es su hermana. Era medio hermana, pero bueno, se justificó ahí, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo entendamos, que la palabra de Dios expone las cosas como son. Y esa es una realidad. ¿Qué? Sí, ese fue... Y Amalek, sí, y al rey Amalek. Sí. Bueno, diferentes estilos, palabra y estructura. Pues sí. Los estilos se hagan para adaptarse al tema. No es lo mismo cuando están hablando de forma poética que cuando es una historia, que cuando es una ley, que cuando es un discurso. Nosotros tampoco hablamos igual. Si estamos ahora en un juzgado y tenemos que hablar con una terminología legal, pues va a ser una terminología distinta. ¿Cuántos cuando van al médico y el médico les dice lo que tienen no se han enterado de nada? Pero él está hablando en un idioma conocido, es castellano, pero es su jerga propia. Es en ese contexto, bien. Lo que tenemos que entender es que cuando la Biblia se escribe, no la escriben personas ajenas al ser humano. Ellos eran ellos. Entonces, si tú, ¿cómo era tu nombre? Si Sebastián escribe la Biblia, va a tener la personalidad de Sebastián. La va a tener. Si tú escribes la Biblia, ¿cómo era tu nombre? Vicente, igual. Si tú escribes la Biblia, Andrés, Luis, es lo mismo. Yo soy Eli, pues si alguien no sabe. No, es que yo eso de las presentaciones se me olvida, soy... Sí. Bueno, pero lo vemos, o sea que realmente eso no es una razón para decir, no, es que hay muchas fuentes y esto se sacó de muchos sitios. No quiere decir que no hayan oído de otros sitios, de otras fuentes, pero afirmarlo como eso es así, 100% no. No, porque si está hablando, ya te digo, si estoy dando un mandato que Dios dice, pues voy a decir la ley. Y la ley se dice de una forma distinta y las palabras que uso son diferentes. Así estoy contando una narración de un acontecimiento histórico. Es que va a ser diferente. Voy a escribirlo de otra manera, aunque sea la misma persona la que escribe. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y esas son respuestas a esta posible teoría de las 4 fuentes. ¿Lo vemos esto? ¿Lo hemos entendido? ¿No lo has entendido? No, me has puesto una cara rara y digo, ahora no sé qué digo, no interpreto eso. Bueno, géneros literarios también. Nosotros no los notamos, aunque las nuevas Biblias, no sé si esta... Sí. Mira, abre Salmos un momento, por favor, por ejemplo. A ver, si aquí no se nota mucho. Vale. Aquí no se nota tanto, pero en las más modernas, ahora ya la parte que normalmente en el original es poética, suelen ponerlo en formato más poético, aunque para nosotros el poema judío no es igual que los principios de las reglas de poesía judía no son como las nuestras, y si lees Proverbios puedes ver que es otra manera, ¿no? Muy bien. Entonces hay diferentes géneros literarios, eso va a ser importante cuando lo interpretemos. Está la ley, por supuesto, que son mandamientos, y eso es podemos decir, es un género legal, por decirlo de alguna forma. Después tenemos las genealogías, que simplemente es un área de histórica y cronológica. Luego están las partes narrativas, que nos está contando, qué sé yo, que Esther se presentó delante del rey, hizo esto, hizo lo otro, por ejemplo, ¿no? Está la poesía, la Biblia tiene bastante poesía, y no solamente en los libros poéticos, hay poesía en el libro de Isaías, por ejemplo, etcétera. O sea, que la poesía hay en más sitios.
parábolas, bueno, eso sabemos muy bien todos que hay parábolas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay literatura profética, evidentemente, que son aquellos mensajes que Dios da de forma profética y son literales, básicamente comunicando lo que Dios está diciendo, profecías propiamente dichas, mesiánicas y escatológicas. Y luego hay narraciones apocalípticas, que ahí tenemos Apocalipsis, pero también tenemos Daniel, por ejemplo. Y también hay en Zacarías, fue muy interesante, estaba releyendo el libro de Zacarías hace poco, porque yo voy leyendo la Biblia así, y me tocó Zacarías y me pareció interesantísimo leer los últimos capítulos y cómo hablaba de tiempos futuros, ¿no? Bueno, luego hay cartas, como puede ser la carta a Filemón, y otros documentos oficiales, textos de liturgia, etcétera, etcétera. Cánticos, que ya sabéis que los salmos son básicamente cánticos. Tienen incluso instrucciones. Selah es una instrucción musical. La palabra Selah, que habréis visto muchas veces en los salmos, Selah, ¿verdad? Es una instrucción musical de que hay que hacer una pausa. Entonces, muy bien. Ok, ¿hasta aquí? ¿Bien? ¿Claro? ¿Algún comentario? Bueno, pues ahora vamos a entrar en el libro del Pentateuco. Vamos a lo que nos dé de tiempo en lo que nos queda de clase y vamos a hablar del Pentateuco, ¿vale? O quizás, quizás mejor vamos a hablar de una cosa importante que está aquí en el libro y que creo que tenemos que hablar. Vamos a hablar del canon. Canon. Aquí en la primera página, bueno, por lo menos en está... En este no es mi libro, pero... El canon, ¿ves? Aquí, porque de aquí vais a tener que hacer preguntas de actividades, así que vamos a mirar esto, para que entendamos este concepto. Bueno, ¿qué es un metro? Sí. Una unidad de medida. ¿Y cómo sabemos que nosotros hacemos un metro del tamaño correcto? ¿Alguien sabe? ¿Y dónde está ese estándar? ¿Alguien sabe? Está en el Museo de Pesas y Medidas de Francia, de París, ¿eh? Y ahí está el metro oficial, que está hecho de plata, porque la plata, digamos, se mantiene más estable. Entonces se tomó la medida y esa es la medida estándar. Claro, si tomas medidas de metros que tiene otro, a lo mejor puedes hacerlo mal. Como la ropa, por ejemplo. Ese no está necesariamente bien, ¿no? No se ha hecho según el patrón. Pero hay un patrón, hay una regla. Entonces, el canon, la palabra canon precisamente significa eso, regla de medir, es una medida. Y vamos a hablar un poco aquí entonces. En el Antiguo Testamento dice que Dios dio al hombre lo que necesitó desde la caída hasta la venida de Cristo, ya hemos hablado. Y el canon del Antiguo Testamento lo forman los 24 libros reconocidos como inspirados en el pueblo hebreo, pero que son nuestros 39, porque ellos lo tienen compendiado en menos. ¿Lo veis ahí en la 2? Muy bien. Entonces, ¿cómo es la inspiración? Vamos a hablar de Bueno, ¿el canon lo entendéis entonces? El canon no es el resultado de a ver qué me parece y qué decido yo. Es el resultado del consenso, de la confirmación por el pueblo judío, en primer lugar, si era el Antiguo Testamento, por la Iglesia en el Nuevo Testamento, de que esos documentos tienen validez para ser considerados dentro de la medida que los reconoce como inspirados. Entonces vamos a hablar un momentito de lo que es la inspiración. ¿Qué creéis que es la inspiración? Cuando hablamos de inspiración, ¿qué hablamos? ¿Y cómo venía? A ver, escribe, que te voy a dictar. ¿Así? ¿Tú qué decías? Uh-huh.
A ver, para ti, tú dijiste que lo del dictado. ¿Quién dijo el dictado? Sí, ¿tú? ¿Quién dijo lo del dictado? Sí, ¿tú? No, yo dije... ¿Alguien dijo el dictado? Sí, cuando yo dije. ¿Fue Sebastián? No, entonces fue él. La inspiración de padre Vale, inspira a escribir sobre algo. vale. Bien, te voy a decir qué razón demostraría que eso no puede ser posible, muy básica. Hemos dicho que lo han escrito la Biblia en el Antiguo Testamento 30, pero en total hay 40 autores de la Biblia, ¿vale? Entonces, si hubiera sido un dictado, todas las palabras hubieran sido de acuerdo a un solo estilo, porque era un solo autor. Sí, sí que dije eso. ¿Mm? O sea, que él decía los pensamientos y el otro escribía. Claro. Entonces, por ejemplo, claro, eso es dictado. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un montón de veces que los profetas dicen que Jehová les mostró algo, ¿no? Y luego le dice, y escribe. Entonces, ellos lo que habían visto lo tenían que poner en palabras. De ahí que las palabras iban a ser las que sabría usar él. Cuando, por ejemplo, Pablo escribe las epístolas, él dominaba el griego, dominaba el hebreo. Sus textos, cuando los lees en el original, son unos textos sólidos de idioma, pero el pobre apóstol Juan, el griego, él era pescador, especialista en idioma, no tanto se comunicaba. Entonces, cuando él escribe, su griego es mucho más sencillo. Pero cuando escribe Lucas, que era un profesional de la medicina, cuando él habla de las enfermedades y de los enfermos, él usa en el original el nombre de la enfermedad, como buen médico. Porque Dios usaba al individuo tal y como era. Lo único que Dios se aseguraba que lo que transmitiera ese individuo era lo que él quería decir. Pero él ponía la idea, ponía la imagen, ponía las palabras que vinieran a la mente, lo que fuese, en cada caso variaba. Y ellos estaban escribiendo, y cuando Pablo estaba escribiendo, yo no creo que él necesariamente sabía que eso iba a ser parte del canon. Pero él estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo sobre la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo se aseguró de que lo que él escribía, al igual que los demás autores, se atenía a lo que él quería transmitir. Es inspiración. Es inspiración. No anula la personalidad, no anula la personalidad. La persona permanece ahí. Entonces, no es una inspiración en te dicto palabra por palabra, pero el Espíritu Santo iluminó a esas personas, puso en esas personas, reveló, puede ser en algunos casos, a esas personas, y ellos lo pusieron plasmado en papiro, en lo que fuera, lo que usaron en aquel momento. Cada uno usaría lo que usó y lo que tenía a mano. ¿Vale? Pero eso es importante. Ahora, toda la Biblia original, los textos originales, los que escribieron los autores originales, es inspirado. Y ya he dicho que al pasarse eso, a veces hay errores, entonces no son todas las cosas exactamente así. Muy bien, entonces, ¿esto está claro? Esto es importante. Ya hemos hablado, sí, mira, se habla aquí del material que habla. Esto. Muy bien. Sí, pues sí hay algunas de las cosas que estaban ahí en las estas. Yo creía que no, pero sí que hay. Muy bien. Ok, en la página 5 está el panorama histórico. Es que antes de meternos ahí quiero que veamos esto un momentito. Que resume de alguna manera la historia del Antiguo Testamento con relación a Israel. Primero está la elección, Dios elige a Israel. ¿A quién eligió el Señor que empezó Israel? A Abraham. Fue Abraham. Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham y con él estableció la bendición no solamente para los judíos, sino para los gentiles. Porque él dijo, en ti, o sea, en él serán benditas todas las naciones de la tierra, hablando del descendiente de Abraham. ¿Vale? O sea que ya estaban los gentiles en el plan de Dios. No fue una cosa que de repente llegó, sino ya estaba en el plan de Dios. Pero es el pueblo elegido. Ellos salen de Egipto, o sea, primero son llamados por Dios,
elegido por Dios. Después Dios permite que vayan a Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué los lleva a Egipto? Por la hambruna. Por la hambruna, para protegerlos. Los llevó allí para protegerlos, ¿verdad? Muy bien. Después de sacarlos de Egipto, se establece la monarquía. Sí, no, pero ya en el desarrollo, sí, por supuesto. Pero así de puntos, estamos hablando de puntos claves de estos. Sí, evidentemente hay jueces al principio. ¿Y qué pasaba cada vez que se moría el juez? La Biblia dice que cada cual hacía lo que bien le parecía. Cada vez que moría un juez. O sea, mientras estaba el juez, como que se enderezaban un poquito. Les duraba el tiempo de vida del juez. Y luego, caramba, otra vez para atrás, ¿verdad? Muy bien. Bien, luego se establece una monarquía. Luego Dios castiga al pueblo y luego acaba con la profecía. Este es un panorama global, histórico y general. Muy bien. Ahora sí podemos, si quieres, poner el Pentateuco. Juan, José. Juan. Es que lo de los nombres se me da fatal. Bueno, la palabra Pentateuco, como sabéis, no está en la Biblia, porque ya lo hemos dicho, ellos creían en la Torá y que era conocida como una unidad, no era conocida, ellos no tenían 5 libros per se, era un compendio de que todo eso se consideraba una cosa, una unidad completa. Pero de hecho el Deuteronomio, que significa segunda ley, tiene muchísimas cosas repetidas de los anteriores. ¿Vale? Muy bien, particularmente del Éxodo. ¿Seguimos? Muy bien, nombre judío en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se llamaba la ley, y ahí tenemos versículos. Se llamaba el libro de la ley, en esos otros versículos. Se llamaba el libro de la ley de Moisés, ya se querían ser más específicos. El libro de Moisés, la ley de Jehová. Es decir, que hay distintas formas de llamarlo, pero están hablando del Pentateuco en particular, en este caso. De la Torá. La Torá es el Pentateuco. Sí, la Torá y el Pentateuco es lo mismo. La Torá es como lo llaman ellos. Nosotros lo llamamos Pentateuco porque viene del griego. ¿Perdona? Lo que ponía ahí. No, la Torá es el Pentateuco. Son Génesis, Éxodo. No, pero es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es la Torá. Esos primeros 5 libros de la Biblia, los hebreos los llaman Torá. No es... Sí, lo que hemos visto, quizás no te has dado cuenta que lo ponía ahí, que es algo así como dirección, como avance, es lo que significa la palabra Torá. Y como lo que realmente dan esos libros, aparte de hablar del principio, en Génesis, que sobre todo es los orígenes, ¿no? Pero después ya coge al pueblo escogido y da pautas de cómo tienen que vivir el pueblo escogido y cuáles son las normas de su pueblo y todo eso. Pues, entonces por eso ellos, eso era la ley, eso era algo que había que cumplir sí o sí. Ahí estaban las normas para tener los sacrificios, las normas para las relaciones sociales, las normas para todo. No, se llama Pentateuco porque penta significa 5. Entonces, porque son 5 libros, para nosotros son 5 libros, aunque ellos lo consideraran una sola cosa, para nosotros son 5 libros diferentes. Entonces se llamó Pentateuco, pero mucho tiempo después. Le pusieron ese nombre porque era el conjunto de 5 libros. Nada, muy bien. Vale, podemos pasar. Ahora, en el Nuevo Testamento, al Pentateuco lo llaman de manera similar, lo llaman el libro de la ley, el libro de Moisés, la ley de Moisés, la ley de Jehová. O sea que, como veis, el nombre que se usa normalmente para referirse al Pentateuco básicamente es eso. Cuando añade y los profetas, ya está hablando del otro conjunto de libros, entre los cuales ellos tenían históricos que mencionamos antes, ¿verdad? Pero que lo demás es la ley. Para ellos la ley era el sumum, porque Moisés además era su gran profeta. De hecho, el Señor le dice a Moisés, y él lo dice después, que profeta como yo de entre vuestros hermanos, el Señor os levantará, hablando de Jesús, ¿no?
Muy bien. Vale. Hacen énfasis en la legislación porque es la norma y están las normas. Ahora, no todo lo que está escrito en el Pentateuco son normas espirituales. Vosotros tenéis que entender que cuando la nación se formó por primera vez, porque al principio era Abraham, que tiene su hijito, y el otro tal, y se reproducen y tienen hijitos, y cuando entraron, dice, en Egipto eran 70 personas. Cuando salen son como unos 2 millones, hay diferencia de esto, pero alrededor de por ahí. Había crecido bastante en 430 años, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? No tenían ninguna costumbre de gobernarse, estaban oprimidos bajo un pueblo que no era el suyo, sus normas de convivencia no eran de acuerdo a los principios divinos, sino aquí manda el faraón y lo que él diga es lo que se hace. Ellos necesitan normas de convivencia para el día a día. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas normas de convivencia del Deuteronomio? Por ejemplo, el hecho de si alguien mata a otro, que lo maten. Son normas de convivencia. Eso no son normas espirituales. Y tenemos que distinguirlas y no darles el mismo valor que una norma espiritual. Esas son normas que necesitaban para el trato, como el tema de la tierra hay que darle descanso. Entonces tenían el año del descanso para que la tierra se recuperara, se fortaleciera. Ya sabéis, eso aquí también se hace, el año de barbecho. Bueno, los que trabajan en el campo, yo no del campo un poco, pero sé que se hace. Con el fin de que la tierra se renueve, de que recupere su sustancia para la próxima plantación, ¿vale? Entonces ellos tenían, esos son normas, digamos, de vida social, de las relaciones sociales. Luego hay normas, por ejemplo, cuando hay un homicida, que si no ha sido el culpable, ha sido accidental, puede acogerse a la protección, si no hay que ejecutarlo. Son normas, volvemos a lo mismo, sociales. No podemos usar eso como excusa para seguir un principio espiritual porque no son principios espirituales. Son normas que tuvo que poner, como ahora si estamos aquí, tenemos que tener normas. Si tú te vas ahora a un lugar donde hay coches que conducen por todos lados, pero no hay ni un solo semáforo, ni una norma de dónde pararte, ni dónde... ¿Qué va a haber allí? Un caos horroroso. En toda sociedad, aunque los anarquistas crean que no, y crean que somos tan maravillosos que podemos autogobernarnos y funcionar bien solos, la realidad cruda y dura es que los seres humanos necesitamos normas de convivencia. Entonces Dios, sabiendo cómo estaban de cojos en todas esas áreas, les dio normas espirituales, normas litúrgicas, que tenían que ver con la forma de desarrollar el culto en el templo, primero en el tabernáculo y luego en el templo, pero eran aplicables a los dos. Normas sociales para las relaciones sociales, sobre el matrimonio, sobre podías casarte, pero luego si te divorciabas, luego no podías volver a tener esa porque la habías deshonrado. O sea, está hablando de principios sociales, de relaciones humanas y de cómo tienen que comportarse los seres humanos entre sí. ¿Veis la diferencia? Eso es importante que lo entendamos, porque a veces queremos aplicar una cosa que es una norma de social como una ley espiritual y no lo es. Y eso sería una mala interpretación del texto. Sí. Sí. Bueno, los espirituales, por ejemplo, que si se pecaban tenían que venir con el sacrificio al sacerdote, ¿verdad? Reconocer su pecado, dejar ese camino. Esa era una ley espiritual que además tenía una esta litúrgica porque en aquel tiempo se hacían sacrificios, entonces explicaba cómo hacerlo. Pero el principio del arrepentimiento está ahí y eso es una ley espiritual que sigue siendo válida hoy en día y seguimos teniendo que cumplirla. El principio, por ejemplo, de la autoridad. El principio de la autoridad es un principio espiritual que hay que aplicarlo en todos los tiempos, etcétera. ¿Lo ves ahora mejor? ¿Ves la diferencia? ¿Ves un poco? El texto exacto. Pues, por ejemplo, David hizo referencia a eso, que no ibas a... bueno, y el mismo Pablo, él dijo que no puedes ofender, o sea, meterte contra el príncipe de su pueblo, porque escrito está... No, pero él está haciendo uso del Antiguo Testamento y de la norma. Y cuando David no mata a Saúl, está cumpliendo ese principio de autoridad. Él era el rey.
Y él se sujetaba al rey. No, pero en el Pentateuco está la norma, él la está aplicando. Ellos bueno, ahora mismo no me acuerdo del versículo, lo podemos buscar, pero está. O sea, el principio de la autoridad, y luego hace referencia a ese principio el apóstol Pablo en Corintios 11. ¿Eh? Sí. Sí. Y además lo enseña en la forma que tienen que actuar. Tienen que recurrir. Y cuando establece a Moisés como el que manda, y luego delega en los otros, Moisés especifica claramente, los otros harán hasta donde ellos pueden, y cuando una cosa les sea difícil, yo seré el que decida, y la gente tendrá que venir a mí. Ese principio está en el Pentateuco explicado de muchas formas. Pero el principio de autoridad es un principio bíblico, porque la autoridad la estableció Dios. Aunque hoy en día no es popular, pero está establecida por Dios. Y hay que sujetarse a la autoridad, independientemente de que nos guste o no nos guste. Yo, como le decía a mis hijos cuando estaban en casa, digo, mira, lo que yo te mando puede no gustarte, pero como no tiene que gustarte, tienes que hacerlo, pues ya basta. Y es así. Y la autoridad es así. Nosotros tenemos esa responsabilidad delante del Señor de obedecer a la autoridad. Muy bien. Hombre, a ver si me acuerdo o encuentro el versículo y te lo puedo traer, pero ahora mismo, en este momento, no, pero seguro que está enseñado, porque es un principio que además lo usan todos los que lo siguen, y habla el Señor muy de la gravedad de no hacerlo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí. Es para todo, no es solo lo espiritual. Claro. Pero nosotros, por ejemplo, no necesitamos ver el Antiguo Testamento para aplicar esa ley, porque el Nuevo Testamento está así, cargadito. Hebreos 13. Por ahí. No, pero que te quiero decir. Sí, claro, eso es un principio enseñado en el Antiguo Testamento. Por eso las personas que eran de origen hebreo sabían que esa era la forma de hacerlo. Y por eso David la aplicó, y por eso Pablo la aplicó, y pidió perdón, etcétera, porque era una norma de ellos, establecida por Dios. Él no sabía quién era, pero en cuanto se lo dijeron, él pidió perdón. Claro, porque él no sabía. Si él llega a saber, él no lo hubiera hecho, independientemente de que el bicho fuera un bicho. ¿Sí? Estamos hablando de cuando a Pablo en el juicio le abofetean o eso, y entonces él habla mal, y después le dicen que él es el sumo sacerdote, y él pide perdón porque dice no se debe hacer esto. Sí, era un príncipe del pueblo, y cuando Dios pone príncipes, pues hay que sujetarse esa. No dice cuando te gusten los príncipes, cuando los príncipes sean maravillosos, cuando sean justos, rectos y perfectos. No dice nada de eso. No dice nada de eso. No, para nada. No, tienes que. O sea, porque dice, es que cuando tú seas un ejemplo, yo te seguiré. No, perdona, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que te sujetes. Ahí está. Pueden ser, como sabemos en muchos casos, Claro. pero es tu padre y tu madre, honra, y Sí. tienen en cuenta eso, pues el Señor obrará en consecuencia. Claro, y orar por ellos, que gracias a Dios tenemos poder. Honrar es tenerlo en consideración, porque son mis padres, aunque merecen a uno azote o lo que queramos decir, porque o es injusto lo que me están aplicando, ¿verdad? Vale, pero son mis padres, y aún no teniendo razón, siguen siendo mis padres, y el Señor nada más me pide eso, no
no actúes de una manera en contra de lo que yo te estoy pidiendo. Sí, pero esto es nada. Tú honralo. Huye y no alargues tu mano, para nada. Claro. O tu boca, vamos. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí. ¿Estaba levantando la mano? Sí, no, evidentemente hay una interrelación, aunque digan esto... A ver, ¿cómo era tu nombre? Sí, 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 sí. Sí, 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 no, está clarísimo. No estamos convirtiendo en una sola. No, él solamente dice que no son sinónimos, y es verdad, no son sinónimos. Él está de acuerdo en que tienen relación. Sí. Sí, por supuesto que hay una relación, porque cuando lo honras estás reconociéndolo por la posición que tiene. ¿Eh? Claro, pero depende de cuando es algo específico de la palabra de Dios que está dicho. Pero, por ejemplo, si Dios, tú crees que te ha dicho a ti que tienes que hacer una cosa y tu pastor te dice que no, tú tienes que obedecerlo. Y orar, porque Dios hablará con tu pastor, que es tu autoridad, para verlo así. Y si tu pastor no recibe eso de Dios, tú en obediencia no harás nada. Y esperarás hasta que Dios haga las cosas. Sí, estoy de acuerdo contigo, que no es lo mismo. No, estamos de acuerdo. Sí, está claro. Puedes obedecer y deshonrar. Y puedes honrar y desobedecer también. Sí, está clarísimo. Eso no hay ninguna duda de que es así. Pero sí. Y si esperas en el Señor, y el Señor quiere algo de ti, te garantizo que Dios habla con las autoridades. Porque como dice Eclesiastés, sobre el alto hay uno más alto. Sobre el alto gobierna uno más alto y uno más alto sobre esto. Entonces... Tú haces lo que te diga el pastor. Porque la Biblia te dice, sujetaos a vuestros pastores y obedecerlos. Tú puedes hablar con él, pero si no lo has convencido, tú haces lo que él te dice. Y si tú estás convencido de que Dios te ha pedido eso, tú hablas a Dios, que Dios hablará con tu pastor. ¿Qué voz tiene para hablarle? Mientras tanto, hace lo que dice el pastor. Y Dios honrará esa obediencia. Mira, yo era muy joven en el Señor, pero tenía un hermano en la iglesia que era más jovencito de edad. En el Señor más o menos llevábamos el mismo tiempo, pero él es más jovencito. Y él sintió el llamamiento del Señor al seminario. Tenía 16 años. Entonces su padre dijo que su padre era creyente, pues le dijo que de ninguna manera, que él no se iba a servir al Señor. En medio de la noche un día se despierta el padre, empieza a hablar en lenguas y viene a la interpretación, diciéndole que él tenía que dejar a su hijo ir al seminario. Dios es poderoso y capaz de hablar con los que están en autoridad sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Claro, el padre por supuesto le dejó ir, él es un predicador, es un pastor, pero muchas veces lo confundimos y decimos, no, a mí Dios me ha dicho, mira, Dios te dice una cosa y el pastor no lo ve, tú espera en el Señor con humildad, igual para los esposos y las esposas, y ora al Señor que hable con tu autoridad, que si viene de Él sabrá decirle y convencerle que lo haga, porque a veces no es el tiempo, sí es de Dios, pero no es el tiempo, entonces hay que esperar. Y si lo hacemos bien como el Señor dice, hay bendición. Muy bien, pues hemos empezado a las 10, terminamos a las 10. Por eso estamos enrollándonos más, ¿eh? No es porque quiera tener más tiempo, sino porque hemos empezado tarde hoy. Me imagino que otros días serán más a tiempo, no sé. Sí. Si no me pongo yo aquí delante porque yo soy muy puntual y se acabó la oración. Adiós, ahora a vuestra casa. Del libro, ¿qué es lo que tenemos que Del libro, el hermano Raúl el martes que viene, no, el miércoles, perdón. El miércoles que viene va a traer las actividades. Entonces, vamos a ver hasta dónde cubre la actividad 1, cuando ya cerrar el ordenador, y hasta ahí tendríais que leer y responder. Vale.
Podéis ir leyendo por curiosidad, si os surgen preguntas podéis ir apuntándolas. La semana que viene empezaremos ya, bueno, seguiremos con el Pentateuco y lo que nos vaya del tiempo, porque son 39 libros. Este es básicamente de ahí, de la guía. No, es de la guía. Los exámenes son de la guía. Y si hay alguna cosa que no esté